Muy buenas, emprendedores y emprendedoras, bienvenidos a este vuestro canal del emprendimiento. Yo soy Borja Pascual y hoy os quiero hablar de los nuevos contratos temporales, los llamados contratos estructurales. Y sí, amigos, como sabéis, entró en vigor esa reforma laboral cuyo objetivo fundamental era acabar con esos índices de temporalidad que, pues tanto nos reprochaban en la Unión Europea. Y como sabéis, en estas cosas siempre hay dos maneras de hacerlo. Uno, solucionar el problema real, y otro, hacer que ese indicador, porque vamos a cambiarle el nombre, porque lo vamos a hacer de otra manera, pues no nos dé tan alto, ¿no? Y en esta reforma laboral se aplican esas dos maneras de reducir la temporalidad. Lo primero que se ha hecho es eliminar ese contrato temporal por obra y servicio, que siempre, pensamos en la construcción, que se ha utilizado muchísimo, pero ojo, también es un contrato que se ha utilizado y se utiliza en los centros de investigación y que ahora se quedan un poco, en el aire y no tienen esa capacidad de, para un proyecto concreto de investigación, poder contratar investigadores para ese proyecto. Así que, ya veremos cómo evoluciona todo esto y qué soluciones se le pueden dar a ciertos colectivos que, al desaparecer ese contrato temporal por obra y servicio, pues se van a quedar con las manos atadas a la hora de poder cumplir con sus objetivos dentro de esos proyectos o de esos trabajos que puedan tener. Así que vamos a ver cómo los contratos temporales antiguos o de duración determinada ahora han pasado a llamarse a contratos estructurales y qué tipo de contratos estructurales son los que se pueden aplicar a partir de esta reforma laboral del 1 de enero del 2022. ¿Y qué cambios introduce la reforma laboral en esto de los contratos temporales? La principal novedad, como decíamos, es que se elimina ese contrato temporal o de duración determinada por obra y servicio. ¿Y qué eran esos contratos por obra y servicio? Estábamos hablando de contratos que se realizaban se firmaban para la realización de una obra o un servicio determinados. Estamos hablando de actividades propias de la empresa que podían ser a tiempo total o a jornada completa o a jornada parcial y que además, tenían una duración temporal, una duración, en este caso, vinculada a esa obra o a ese servicio. Una vez que entre en vigor del todo esta reforma laboral, después de la moratoria, ya solo podremos realizar contratos temporales que ahora, como os digo, se llaman estructurales y que se podrán realizar en una serie de circunstancias muy determinadas. Ya obra y servicio están fuera, pero seguiremos pudiendo contratar por razones estructurales y también lo podremos hacer para sustituir a algún empleado de nuestra plantilla. Es importante saber que esta reforma laboral que se aprobó y que está en vigor desde el día 1 de enero del 2022, ha dejado de plazo hasta el 30 de marzo para ir habituándonos a estos nuevos contratos y, durante este periodo se podrán seguir utilizando los contratos anteriores a la reforma. A partir del 30 de marzo ya no podremos crear nuevos contratos, por ejemplo, temporales por obra y servicio. Ya no podremos hacerlo. Hasta el 30 de marzo todavía lo podemos hacer. Y tenemos un nuevo requisito también para todo este tipo de contratación y es la obligación de la empresa a declarar de manera expresa cuáles son esas causas de la temporalidad y también explicar esas circunstancias que justifican y en algún caso a qué razón están ligados esos contratos que vamos a crear, en este caso, como os digo, contratos estructurales, para, en el fondo, llevar más control de que este tipo de contratos no se utilicen o se sigan utilizando para fomentar esa temporalidad. ¿Y qué contratos temporales se podrán aplicar después de la reforma laboral? Como ya hemos dicho, cuando acabe esa moratoria, el 30 de marzo, solo se podrán aplicar los nuevos contratos de la reforma laboral. No los vamos a llamar contratos temporales, los tenemos que llamar contratos estructurales y son los siguientes. El contrato estructural propiamente dicho, que equivaldría a ese contrato temporal por circunstancias de la producción y que lo que va es a solventar esos problemas que podamos tener con un crecimiento de la demanda, picos de trabajo, etcétera, etcétera. Vamos con las circunstancias que se pueden dar para que elijamos este contrato estructural para nuestra contratación.
Primera circunstancia que se puede dar para que utilicemos este contrato estructural. Primero, incremento ocasional e imprevisible o oscilaciones de la demanda que produzcan desajustes temporales entre la plantilla que tenemos para cubrir esa producción y los trabajadores que necesitaríamos. A ver, estos contratos tienen una duración máxima de 6 meses, pero bueno, el convenio colectivo puede llegar a ampliarlos hasta los 12 meses. Segunda circunstancia que se puede dar para estos contratos estructurales. Bueno, pues hablamos de situaciones ocasionales previsibles. Y es que, bueno, pues estaremos hablando de duraciones muy reducidas y además muy delimitadas en el tiempo. Bueno, pues la duración máxima para este tipo de contratos serán 90 días no continuados en el año natural. Y así en estos contratos estructurales tenemos los contratos estructurales propiamente dichos, que ya los hemos comentado, pero también tenemos los contratos de sustitución. Vamos con ellos. Y sí, amigos, un nuevo contrato muy importante de esta reforma laboral es el contrato que tienes que firmar suscribiéndote a este canal. Primero, es un contrato que no cotiza, no te va a costar absolutamente nada, en el que no tienes que pagar nada, coste cero, y vas a recibir toda la información, toda la formación y toda la motivación que necesitas para emprender, así que no te lo pienses. Suscríbete, dale, me suscribo. Y si ya estás suscrito, toda la campanita, acepta todas las notificaciones, te llegarán todos los vídeos, oye, tú decides los que te interesa ver y los que no, sin ningún compromiso. Y como digo siempre, si ya eres suscriptor, si ya tienes la campanita, si eres un pata negra de este canal, pues bueno, ya sabes, compartir, comentar, darle un like, porque tenemos que conseguir llegar a ese 1.000.000 de emprendedores, tenemos que conseguir ser una gran comunidad que tenga fuerza, que se nos escuche y que podamos contribuir todavía más a que las cosas mejoren. Lo dicho, tú que no estás suscrito, suscríbete, es gratis. Gracias. Los contratos estructurales de sustitución, que bueno, pues equivalen a los antiguos temporales por interinidad y que lo que van a buscar es esa solución para sustituir trabajadores que no estén más en su puesto de trabajo, bien, bueno, pues porque hayan promocionado dentro de la empresa, bien porque tengan una serie de bajas con reserva del sitio, bueno, pues una serie de circunstancias que nos van a permitir hacer estos contratos estructurales por sustitución. Y fundamentalmente tenemos 3 circunstancias que se pueden dar para utilizar el contrato estructural por sustitución, que son las siguientes. Primero, sustituir a un trabajador con derecho de reserva del puesto de trabajo. Bueno, pues imaginemos que tenemos un trabajador de baja, que tenemos que sustituirlo, tiene ese derecho de recuperar su puesto una vez que vuelva de la baja, o una paternidad, o una maternidad, o incluso una excedencia voluntaria con reserva de plaza, que bueno, pues se puede dar, por ejemplo, cuando lo hacemos para cuidar de un menor o para cuidar de un mayor. En estos casos vamos a poder utilizar los contratos estructurales por sustitución. Segundo, cuando haya que complementar una jornada reducida, y es que podemos tener trabajadores que hayan solicitado y tengan derecho a esa jornada reducida, por ejemplo, por el cuidado de menores. Pues vamos a poder hacer un contrato estructural de sustitución para cubrir esa diferencia de jornada esa jornada que ha reducido el trabajador principal. Y tercero, en procesos de selección, y es que si estamos realizando un proceso de selección para cubrir un puesto o una promoción de uno de los trabajadores, pues vamos a poder utilizar este trabajo estructural de sustitución para ese periodo hasta que encontramos el personal definitivo para ese puesto. Estamos hablando que tienen un máximo de duración de 3 meses. ¿Y qué pasa con los contratos temporales firmados antes de esta reforma laboral? Bueno, pues lo primero que tenemos que saber es que la reforma laboral entra en vigor a partir del día 1 de enero del 2022, pero que se concede una moratoria hasta el 30 de marzo, con lo que podemos tener contratos temporales firmados antes del día 1 de enero del 2022 todavía en vigor, y también podemos tener contratos firmados entre el día 1 de enero y el día 30 de marzo, contratos laborales temporales que ya no van a existir con la nueva reforma laboral, por ejemplo, contratos de obra y servicio. Bueno, pues así es como quedarían esos contratos a partir del día 1 de enero del 2022.
Primero, esos contratos por obra y servicio que se firmaron antes de la entrada en vigor de la reforma laboral, esto es antes del día 1 de enero del 2022, bueno, pues van a seguir vigentes hasta que termine esa obra o servicio. Van a poder mantenerse todo el tiempo, hasta el máximo que tienen esos contratos o que tenían antes de la reforma laboral, van a poder seguir manteniéndose los que ya están. Segundo, esos contratos por obra y servicio que se han firmado durante la moratoria, desde el día 1 de enero hasta el 30 de marzo, van a tener un plazo máximo de 6 meses a partir de la firma de ese contrato para extinguirse y desaparecer. Así que, bueno, aunque hay una moratoria, todo lo que firmemos en esa moratoria entre el día 1 de enero y el 30 de marzo, pues va a tener una duración muy limitada. Estamos hablando de 6 meses. Una vez que se hayan extinguido todos esos contratos anteriores a la reforma laboral, porque bueno, han excedido el plazo máximo o la duración máxima que tiene un contrato por obra y servicio, o se ha terminado la obra o se ha terminado el servicio, y 6 meses después de esos contratos por obra y servicio que se han firmado durante la moratoria, pues desaparecerán definitivamente los contratos temporales por obra y servicio. Así pues, en definitiva, debemos saber que se aplica una moratoria a la utilización de estos contratos de la nueva reforma laboral de 3 meses, pero que también hay unas fechas y unos límites para todos esos contratos anteriores a la reforma laboral que poco a poco se irán extinguiendo y irán desapareciendo. Importante saber que aunque vamos a poder seguir utilizando esos contratos temporales por obra y servicio que estaban hechos anteriores a la reforma laboral o los que se han hecho durante la moratoria, pues seguramente tengamos una penalización en la cotización que, bueno, pues para todos esos contratos que sean inferiores a 30 días y, bueno, pues que pueden encarecer la contratación o la utilización de estos contratos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, así es como quedan los nuevos contratos temporales, ahora llamados estructurales. Los que, bueno, pues continúan, los que desaparecen, cuáles son los plazos, cuánto pueden durar a partir de ahora esos nuevos contratos estructurales. Bueno, pues todo eso os lo hemos contado en este vídeo. Espero que te haya resultado interesante y te voy a pedir algo, bueno, pues que no es un contrato estructural, no es un contrato temporal, es un contrato indefinido hasta que tú quieras, y es que te suscribas a este canal del emprendimiento, que le des a la cabeza, que aceptes las notificaciones, recibirás vídeos, tú decides cuáles te interesan ver y cuáles no. Y si lo que quieres es seguir informándote de todo esto que tiene que ver con el emprendimiento, generación de riqueza, mercado laboral, aquí tienes más vídeos relacionados. Adiós, adiós.